Buenas tardes, oyentes de Cadena Joven, bienvenidos a Línea Europa, les habla Miguel Atanet. La actualidad del año con nuevo comienza dominada prácticamente por los dos mismos temas con los que concluyó el 2020, coronavirus y Brexit, si bien se han producido cambios sustanciales también en los dos temas. Con respecto a la pandemia de COVID-19, como saben, comenzaron las campañas de vacunación al mismo tiempo en toda la Unión Europea después de que la Comisión aprobase la distribución de la vacuna de BioNTech Pfizer. La Comisión acaba de autorizar también una segunda vacuna, la de la farmacéutica Moderna, siguiendo la recomendación científica favorable basada en la evaluación minuciosa de la seguridad, eficacia y calidad llevada a cabo por la Agencia Europea del Medicamento y cuenta con el respaldo de los Estados miembros. En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha recordado que con la vacuna de Moderna, la segunda autorizada actualmente en la UE, se tendrán otros 160 millones de dosis, a las que se irán sumando más hasta alcanzar los 2.000 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 que la Unión Europea ha asegurado para tener una cantidad más que suficiente de vacunas que nos protejan a todos los europeos. Con respecto a la vacuna de BioNTech Pfizer, la Comisión ha anunciado la ampliación del contrato inicial hasta alcanzar los 600 millones de dosis, el doble, con lo que, sumando las de Moderna, serán 760 millones de dosis las que se encontrarán en circulación en pocos meses. En lo relativo a la situación en la línea, la comarca y el resto de Andalucía, situación que empeora, el presidente de la Junta, Juan Moreno, acaba de anunciar las siguientes medidas que incluyen el cierre perimetral y el cese de la actividad comercial, hostelera y de ocio en la línea. En primer lugar, mantener el cierre perimetral de la comunidad autónoma, por lo que solo se podrá entrar y salir de Andalucía con causa justificada. Este cierre, como muchos de ustedes conocen, este cierre perimetral se levantó de forma excepcional entre el 23 de diciembre y el 7 de enero para permitir el ansiado encuentro entre familiares. Ahora, ya pasada la Navidad, se vuelve a la situación anterior. En segundo lugar, se permite, por el momento, la movilidad entre las 8 provincias. Esta decisión se revisará de manera continua y en el momento en que los expertos lo aconsejen por un aumento de los contagios, se limitará esa movilidad entre provincias. Pero, como digo, por el momento se mantiene abierta la movilidad entre las provincias. En tercer lugar, como excepción, se mantiene el cierre perimetral de los 8 municipios del Campo de Gibraltar y se ordena el cierre perimetral del municipio de Añora en la provincia de Córdoba. Se establece también el toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Por tanto, se adelanta el toque de queda, que era a las 10:30 y era a las 10. En quinto lugar, también mantener en 6 personas límite de reuniones. En sexto lugar, el comercio podrá abrir hasta las 8 de la tarde. En séptimo lugar, la hostelería en general podrá abrir hasta las 6 de la tarde. Las cafeterías podrán estar abiertas hasta las 8, siempre que no venda alcohol. En octavo lugar, el curso escolar, en la etapa obligatoria, se mantendrá con normalidad, como se está ejerciendo hasta ahora. En noveno lugar, las clases en la universidad serán online, solo en aquellos centros en que se encuentren en zonas con nivel 4 de alerta. A partir del lunes serán Granada, Jaén, Almería y Jerez. En décimo lugar, los municipios de la línea de la Concepción en Cádiz y Añora en Córdoba son los únicos municipios de Andalucía de nivel 4 grado 2, por lo que en ellos, además del cierre perimetral, se restringe completamente toda actividad comercial, hostelería y de ocio. Estas medidas entran en vigor en la madrugada del domingo al lunes y estarán vigentes hasta la medianoche del domingo 24 al lunes 25 de enero. Este fin de semana se actualizarán toda esta información en el web mapacovid.es para que todo el mundo pueda consultarla. Por el momento, hasta que no tengamos a la población vacunada o inmunizada, podemos hacer dos cosas. Controlar hasta cierto punto el momento en que nos llegue. Y aquí, como digo, hemos podido abrir un poco más el grifo en Navidad, estar preparados para que no haya un colapso hospitalario. Los contagios van a ir al alza. Van a ir al alza previsiblemente y las hospitalizaciones también.
Los expertos advierten de que esta tercera ola será más dura que las anteriores porque coinciden con los contagios de gripe y otras patologías que están asociados al invierno. Era el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciando, entre otras medidas, el cierre perimetral de la ciudad. Retomamos ahora el tema del Brexit. Como saben, acabó el periodo de transición con un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, el acuerdo de Nochebuena sobre comercio y cooperación, y un principio de acuerdo entre los gobiernos de España, Gibraltar y el Reino Unido, en este caso Nochevieja, sobre la relación futura de Gibraltar con la Unión Europea. Un principio de acuerdo que se transformará en un plazo de 6 meses en un nuevo tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, para la que se prevé su adhesión al espacio Schengen de libre circulación de personas y compromisos entre las partes para hacer fluido el tránsito de mercancías entre Gibraltar y su entorno. Hemos conversado sobre estos temas con Steven Cumming, periodista y productor gibraltareño que desde hace muchos años desarrolla buena parte de su trabajo en el ámbito de las relaciones transfronterizas. Le pedí a Steven al inicio de la entrevista que se autopresentase para aquellos de ustedes que no le conocen. Me llamo Steven Cumming, de 64 años ya. Llevo nacido en Gibraltar. Llevo mi vida profesional dentro de lo que es la televisión local y también televisiones, como llevo una productora que se llama Legacy Productions en Gibraltar. También he trabajado mucho en el campo de Gibraltar sobre las redes nacionales de España y locales también. Y nada, tengo un interés muy grande en la historia de Gibraltar, la historia política. Estoy con un proyecto ahora mismo para un documental que estoy casi listo, que se llama Gibraltar, los años cerrados, y es sobre el tema, el por qué se cerró la verja en el 69 y las razones por la apertura y todo lo que eso conllevó, con lo que pasó y por qué. Muy bien. Pues gracias, Steven, por estar con nosotros en Línea Europa. Muy buenas tardes y bienvenido al programa. ¿Tienes una fecha para la presentación de este trabajo en el que estás actualmente? Bueno, por casualidad estaba ya a su punto, pero claro, con los cambios que han habido sobre el tema del Brexit y el acuerdo que ha llegado el Reino Unido, Gibraltar y España, cambia ya los últimos minutos del programa, del documental. Entonces estoy en eso y espero terminarlo dentro de unas cuantas semanas y a ver cómo va, porque irá cambiando cuanto se ve cómo va el tema del tratado. Me gustaría tenerlo lo más fresquito posible, ¿no? Ajá. En cierto modo, en gran medida, el momento que vivimos es producto de todos los pasos que se dieron a lo largo de la historia hasta llegar aquí, ¿no? Tú que estás estudiando, que eres un profundo conocedor de la situación tanto de la línea como de Gibraltar, y de todo lo que ha rodeado la dinámica de la situación, ¿qué consecuencias extraes de tu trabajo que son de aplicación al momento que vivimos? Hombre, yo lo veo como una... yo creo que podría ser el tratado, si se lleva a cabo, sería un momento histórico, de verdad, porque el último tratado que trata con Gibraltar es la de Utrecht, que se firmó en 1713. Entonces estamos hablando de más de 300 años de diferencia entre uno y el otro. Creo que la historia de Gibraltar, vis-a-vis España y el Reino Unido, ha cambiado. Bueno, mira, se ha basado casi prácticamente totalmente en el tratado original. Los asedios que vinieron luego, los cambios de gobiernos desde entonces, los intereses nacionales e internacionales ha influenciado el rumbo que lleva la historia de Gibraltar, como en cualquier otra parte, pero la diferencia es que Gibraltar es muy pequeño y las consecuencias de su historia han tenido ha tenido efectos a nivel europeo y mundial, especialmente, por ejemplo,
en la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, en los años 60, ha tenido un papel casi, bueno, tan importante y muy, muy importante, pero no muy precedido, ¿no? Se dice, percibido. Pero ahí ha estado. Y la, las relaciones entre España, anglo-hispano, ¿no? Entre España y el Reino Unido nunca han coincidido con los intereses de cada país. Por ejemplo, ha habido mucho en la historia, en los 300 años que ya lleva esto, ha habido momentos cuando el Reino Unido ha querido devolver Gibraltar. Eso es un hecho y es verídico. Pero en el momento España no ha querido o no ha podido, o no por sus intereses, ya estamos hablando del siglo XVIII, XIX, no estamos hablando de... Bueno, incluso durante la Segunda Guerra Mundial se hablaba de un intercambio de Gibraltar con Ceuta, con el Reino Unido, por intereses de defensa, ¿no? Pero nunca llegó a cabo, claro, y no era práctico tampoco. Pero vamos, lo que digo es que han habido momentos en la historia cuando se podría haber hecho un cambio fundamental, pero ambos lados en el momento ese no ha tenido el interés en hacer esos cambios. Entonces llegamos al siglo nuestro y llegamos al momento de quizá de un momento histórico cuando se puede cambiar el rumbo de lo que lleva la política de Gibraltar. Nos encontramos en un momento entonces, Steven, en el que, bueno, se impone el sentido común, las autoridades asumen la realidad del momento, nadie esperaba que el Reino Unido abandonase la Unión Europea, con todo lo que eso ha provocado y todo el proceso de Brexit que se completó el 31 de diciembre pasado, y bueno, y las autoridades pues han tenido que diseñar una solución para evitar que el Brexit tuviese efectos devastadores, ¿no? Entonces tenemos por un lado pues la Unión Europea, que ha manifestado su interés en que Gibraltar sea próspera, en que las relaciones entre España y Gibraltar sean buenas y también en la protección de los ciudadanos nacionales de la Unión Europea. Y por otro lado, pues tenemos a los gobiernos de Gibraltar, España, el Reino Unido, pues que han tomado cartas en el asunto y han alcanzado un principio de acuerdo. O sea, tenemos por un lado el acuerdo de Nochebuena sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido, y por otro lado el principio de acuerdo de Nochevieja sobre la relación futura de Gibraltar con la Unión Europea. Un acuerdo y un principio de acuerdo de gran alcance. ¿Cómo crees que va a afectar todo esto a los que vivimos aquí? ¿Cómo nos va a cambiar la vida, Steven? Bueno, yo vivo en la esperanza que se llega a... Yo siempre he dicho y siempre pienso que la historia de Gibraltar y la línea nunca ha sido muy... Bueno, ha habido, largos plazos donde había una normalidad de convivencia, ¿no? Antes de la dictadura. Y espero que vuelve a una normalidad, lo que se puede decir simplemente una convivencia normal, que no haya influencia política al día, ¿no? Como lo hemos, ambos lados lo hemos vivido, ¿no? Fuertes medidas en la verja que afecta directamente al personal, a la gente que vive en ambos lados. Espero que este principio de acuerdos nos lleva a una situación de normalidad. Hombre, sería una situación muy nueva, habrá que acostumbrarse, adaptarse a lo que venga, ¿no? Como siempre ha hecho Gibraltar y la Niña, ¿no? Eso sí, que los cambios y las decisiones políticas han tenido un efecto bastante profundo en la zona y nos hemos adaptado siempre.
tanto la línea y Gibraltar. Y creo que volveremos a esa situación cuando lleguemos, espero que lleguemos a una normalidad. Nosotros nos adaptemos. Habrán algunos que ganan a nivel de negocio, otros que pierden, pero eso siempre pasa cuando hay un cambio tan fundamental, no hay nada distinto, no hay nada diferente. Van a haber cambios, se cambia el modo de vivir, las relaciones culturales y sociales cambiarán mejor, y para mejorar esas relaciones personales y sociales. Y espero que sea así. Gibraltar, a lo largo de la historia, pues ha demostrado una capacidad enorme de adaptación a las circunstancias, ¿no? Sí, Esto está claro, coincidiendo con la entrada del Reino Unido de Gibraltar, por lo tanto, en la Unión Europea, pues Gibraltar se adaptó su modelo social y económico, le funcionó muy bien, la economía gibraltareña es una economía muy pujante, próspera, ¿no? Sí. En el caso de la línea, bueno, pues no hubo tanta suerte, aunque la ciudad, lógicamente, pues ha evolucionado algo, pero bueno, tiene unos parámetros, unas variables de desempleo y demás, pues que son preocupantes. El caso es que ahora toca volver a adaptarse de nuevo, porque la realidad va a ser totalmente distinta, ¿no? O sea, ya Gibraltar, en principio, hasta que no se confirme ese nuevo acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, pues en principio estaría fuera. Y bueno, y la línea pues dependiendo en gran medida de lo que ocurra con Gibraltar. Entonces, ¿tú cómo crees, o sea, por dónde o cómo puede ser el proceso de adaptación de Gibraltar a esta nueva realidad sociopolítica que se avecina? Sí, yo creo que como bien dices, Gibraltar se adapta mucho y siempre se ha adaptado acuérdate que no solamente vis-a-vis España, pero también sus relaciones con el Reino Unido no son siempre buenas, ¿no? Entonces se adapta Gibraltar a esa tensión entre el Reino Unido, Gibraltar, España, y ha sobrevivido bien, ¿no? La línea, desafortunadamente, sufrió quizá más de los efectos de la política del régimen, de la policía de Castilla y Franco. Y entonces creo que esos son los recuerdos y las huellas que hay que borrar, ¿no? Son esas, y hay que empezar de nuevo y pensar de un modo y de una convivencia normal. Si no se hace eso, la línea será muy vulnerable a los cambios que trae. Bueno, los pocos cambios, por ejemplo, lo que quiero decir es, si no hay acuerdos, si no hay tratados, las consecuencias serán muy malas para la zona, mal para Gibraltar, pero peor, creo yo, para la línea. Y eso es, creo, es algo que no queremos. Nadie con una visión sensata del futuro puede querer algo así para el futuro de la línea de Gibraltar. Habrán algunos, claro que hay. Hay gente que ven esta oportunidad del Brexit como una oportunidad de reivindicar la soberanía de Gibraltar, y eso siempre ha sido, siempre será. Eso no se quita de la mente política de España. Pero, y con todo debido respeto, lo digo que esa reivindicación se mete por medio y frena la convivencia de dos pueblos y del campo de Gibraltar. Entonces la política, creo yo, debe de servir al pueblo, no a intereses nacionales de ese tipo. Claro que tiene responsabilidad de sobreguardar los intereses nacionales, claro que sí, pero una reivindicación tan dramático como la de España sobre Gibraltar tiene consecuencias y hay que andar con mucho cuidado. Hay que darle tiempo al tiempo y nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Pero de mientras,
tiene que llegar a una convivencia normal, que puede desarrollarse el comercio en la zona y llegar a una mejor vida para todos, ¿no? Bueno, el desacuerdo, por ejemplo, entre España y el Reino Unido con respecto al aeropuerto de Gibraltar, pues Sí. ha mantenido bloqueado el desarrollo del cielo único europeo, con lo que Sí. eso, o sea, la millonada de euros que eso ha costado cada año, con la imposibilidad de optimizar temas relacionados con el coste de los vuelos, con los horarios, con Sí. asistencia, con la gestión del tráfico aéreo. Sin embargo, en este caso, bueno, pues parece que hay ese principio de acuerdo, parece, ¿no? Hay ese principio de acuerdo, según se ha Sí. anunciado por todas las partes. Y tú hablabas antes del tema de Utrecht, sin embargo, en este caso, bueno, pues las autoridades han sabido tener amplitud de miras, ¿no? Y han encontrado una fórmula para poder avanzar, salvando las limitaciones, digamos, que técnico-diplomáticas que se derivan del artículo 10 del Tratado de Utrecht, ¿no? Sí, sí. Hombre, si volvemos al tratado, hombre, el tratado desde el primer día de que se firmó había interpretaciones distintas entre Reino Unido y Francia y España. El tratado, hombre, ha dejado huella, claro que ha dejado, pero eso era otra época. En esa época, cuando se firmó, se vendían países enteros. El Tratado de Utrecht cubre muchos temas, no solo la de Gibraltar. Hay 20 tratados que se firmó en ese año en Utrecht. Habla del negocio de esclavos, de los esclavos, se cedió el negocio de esclavos al Reino Unido. Estamos hablando de una época totalmente distinta donde el valor del pueblo no existía casi. Bueno, no existía, no había valor, no daban valor a la gente, al pueblo. Se hablaba de poderes y de territorios intercambiados por intereses internacionales. Entonces estamos hablando de Utrecht después de 300 años como si fuera un contrato de hoy día. No es así. Mira, yo respeto que siempre habrá una reivindicación sobre Gibraltar y entiendo el porqué. Eso hay que cambiar el chip y hablar de otros modos, que si quiere España seguir reivindicando Gibraltar, que sigue reivindicándolo. Cualquier día del futuro puede ser que cambie la cosa, pero de mientras, lo que no se ha hecho hasta ahora, de mientras hay que pensar de otros modos de convivir y como un resultado de esa convivencia positiva, cualquiera sabe lo que puede pasar en el futuro. Bueno, yo publico habitualmente en internet, ¿no? Sí. Algunas personas procedentes de los sectores más reaccionarios de la sociedad española, pues planteaban dudas con respecto a la posibilidad de una relación entre Gibraltar y la Unión Europea, teniendo en cuenta el Tratado de Utrecht, ¿no? Bueno, pues se está viendo que es posible, o sea, cuando hay voluntad política, cuando hay la intención por parte de las autoridades de atender, como tú decías, ¿no? Los deseos, las necesidades de los ciudadanos, pues se puede hacer, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que desafortunadamente tiene doble filo este tratado, ¿no? El Brexit, ¿no? Que da oportunidades muy positivas para todos, para la zona del campo de Gibraltar, para el puerto de Algeciras, el puerto de Gibraltar, la línea en particular, pero también trae consigo el deseo de volver a una política de otra época, no solo lo de Utrecht, pero la época de la dictadura, ¿no? Y hay voces ahí que quieren volver a eso, y eso es, y les repito, con mucho respeto, esos voces son de otra época y no son del futuro, ¿no? Steven, uno de los elementos principales del principio de acuerdo entre los gobiernos de Gibraltar, España y el Reino Unido, el principio de acuerdo de Nochevieja, tal vez el elemento estrella de ese principio de acuerdo y potencialmente futuro tratado entre la Unión Europea
y el Reino Unido sobre Gibraltar es el levantamiento de la frontera como consecuencia de la incorporación de Gibraltar al espacio Schengen y de los compromisos que se adquieran sobre el tránsito de mercancías. ¿Cómo crees que nos podría afectar este cambio? Hombre, en relación a las mercancías, yo creo que siempre se buscará modo y manera práctico para poder desarrollar el negocio entre Gibraltar y su campo, ¿no? Y más allá, ¿no? Uno a veces se olvida uno de la cantidad de mercancía y de negocio que existe entre Gibraltar y no solo el campo de Gibraltar, pero el resto de España. Es una cifra muy alta. No lo conozco, pero es una cifra muy alta. Si eso se puede mejorar, bueno, entonces el resultado de esa mejora es que haya más estabilidad y más trabajo para la gente que lo necesitan, y eso trae consigo más facilidades y más seguridad para los pueblos, ¿no? Al respecto de la verja, yo dudo mucho que la verja como existe hoy día va a cambiar mucho, porque físicamente, aunque al nivel de la gestión de la verja, del fluidez de lo que es el tránsito entre un lado y el otro, eso sí, me imagino y pienso que se va a mejorar bastante. Lo que no veo es, y simplemente no por razones políticas, pero por razones de seguridad, la verja como hoy está puesto sirve como seguridad para el aeropuerto, ¿no? El aeropuerto que está pegado a la verja por gran parte de su longitud. Eso dudo mucho que se va a quitar. Lo que queda es las cancelas que hay entre donde pasan la gran mayoría de personal. Eso se podría, y creo yo que al nivel prácticos se podían quitar. No veo, porque están abiertos 24 horas al día, ahí no cambiaría mucho. Es lo que no sé, y no sé los detalles, y no creo que pocos son la gente que conocen los detalles de este acuerdo en principio, y menos el tratado, cómo va a funcionar a nivel práctico en la zona de la entrada y salida de Gibraltar. Eso ya es más detallado y más complicado. Bueno, de entrada, la adhesión de Gibraltar al espacio Schengen de libre circulación de personas supone eso, la supresión de controles de las personas, o sea, control de pasaportes, documentos de identidad y tal. O sea que en ese sentido debería haber total libertad de movimiento. Totalmente. Claro, por lo tanto, o sea, los controles de pasaportes y esto pues desaparecerían. Ahora, lo que apuntabas, la cuestión de la protección física de la pista de aterrizaje del aeropuerto, que está, como bien dices, lindando con la verja, verja en el sentido físico. Tú sabes que hay el debate, ¿no? La cuestión verja, frontera, que a veces se habla de una forma o de otra, dependiendo del sentido tal, pero bueno, hay una barrera, una valla física, hay una verja física que efectivamente está lindando con la pista de aterrizaje del aeropuerto. Entonces, claro, esa pista no se puede quedar al descubierto. O sea, por supuesto. No puede quedar abierta para que cualquiera pueda acercarse y provocar un accidente. Entonces, claro, sí, tiene que haber esa barrera. Y bueno, entonces hemos comentado en alguna ocasión que el hecho de que desaparezcan los controles sobre las personas en la zona, en el punto actual, se trasladen al puerto de Gibraltar y al aeropuerto de Gibraltar, pues podría provocar el que la presión del tráfico se concentrase sobre la pista de aterrizaje, con lo cual cabría la posibilidad de que se necesitase el que se completasen por fin las obras del túnel bajo la pista de aterrizaje. Sí. Mira, esa obra, no sé los detalles, no conozco el tema bien, pero el túnel me imagino que tendría que estar listo y preparado para unos cambios tan importantes. Pienso que hay problemas legales, ¿no? Estoy solo pensando que veo que el trabajo sigue
en el túnel ha tardado muchos años. El por qué no lo sé, Miguel. Solo puedo pensar que hay temas legales que lo frena, no lo sé, pero un arreglo que aumenta la fluidez en la verja necesitará claramente un fluidez y un camino que deja pasar mucho más tráfico que pasa hoy día. Y ese túnel serviría perfectamente para eso. Bueno, ese túnel que además, si no recuerdo mal, empezó a construir, porque esto forma parte de los acuerdos de Córdoba, empezó a construir una empresa española, OHL, la empresa de Villarmil, Sí, y luego sí. hubo en tiempos de Caruana, cuando Caruana era Sí, hace mucho tiempo ya. Sí, ha llovido un poco entonces. Pero no, esta empresa OHL salió del proyecto, creo, y Sí, lo corrió ha habido otra. problemas. El caso es que la obra no ha parado, pero a un ritmo muy lento, ¿no? Muy lento, ya. Pero de verdad que no sé por qué. Sí. Porque eso, en cualquier lugar me imagino que eso estaría ya más que completo ya. Claro, además una obra de ese tipo, ¿no? Vamos, que una obra ya no, en este tipo de obras el volumen de la inversión casi que no cuenta, ¿no? Es tanta la importancia que dificultades técnicas o presupuestarias no acostumbran a ser suficientes como para impedir que se acaben desarrollando, ¿verdad? Para nada. Bien. Hay personas, instituciones, empresas, algunas incluso tecnológicas que han hecho girar su modo de vida, su actividad, en algunos casos de forma, digo yo, parasitaria, en torno a la existencia de la frontera. El levantamiento de la frontera significará que, desde mi punto de vista, prevalece el interés general de la ciudadanía sobre los pequeños intereses parcelarios. ¿Tú qué recomendarías a esas personas, entidades que se encuentran en esa situación, la de la posible desaparición del elemento en torno al que gira su modus vivendi actual? He explicado un poco la historia, ¿no? Y ahí me quedo. Entiendo el tema histórico y las posibilidades de políticos, lo entiendo. Temas de negocio, yo no soy negociante, nunca lo he sido y no lo conozco, pero sí sé que, como un ejemplo muy claro, el tema de Brexit en el Reino Unido ha tenido consecuencias en varios negocios. Algunos se han aprovechado de modo positivo y el negocio, sus negocios han aumentado y se ha aprovechado de los cambios. Por otra parte, han habido negocios que se han venido abajo, se vienen abajo o tienen más dificultades simplemente por el hecho de que ha habido un Brexit en el Reino Unido. Mira, cada vez que hay un cambio grande social, política o de nivel de empresas, algunos ganan, otros pierden, algunos siguen igual. Y yo no creo que esto va a ser muy diferente a eso. Habrán algunos negocios que le viene bien el cambio, otros que no le vienen bien. Desafortunadamente así es la ley del free market, ¿no? Del mercado libre. Hay demanda y hay supply and demand, como dicen en inglés, ¿no? Y va cambiando. Algunos negocios se van a ver un aumento de trabajo y otros menos y otros igual. Bueno, ciertamente la situación provocada por el Brexit es una situación inesperada, novedosa, pero en lo que se refiere a Gibraltar, pues hay una trayectoria, hay un recorrido histórico que es larguísimo y bueno, y se sabe pues cuáles pueden ser las reacciones, los comportamientos, las actitudes de cada uno de los actores involucrados de una forma o de otra en todo lo que tiene que ver con Gibraltar, ¿no? O sea que en ese sentido las autoridades supongo que habrán han sido siendo conocedoras, ¿no?, de cuál es la posición desde la que se mueve cada uno, pues conseguir buscar puntos de encuentro, ¿no?
Me encuentro, claro. Hombre, en una situación como esta y como tantas otras de política de Estado, nunca se sabe 100% de lo que se está hablando y se habla a nivel político estatal, se habla de cosas que nunca nos enteramos, el pueblo nunca se entera. Se entera, nos enteramos de algunas cosillas, ¿no? Pero no todas las acciones que tienen. Y en este caso estamos hablando de España, el Reino Unido y la Unión Europea. Son temas muy complicados. Yo creo que reacciones siempre van a haber antemanos y pensando en lo peor. Quizá hay gente que tienen su pensamiento son que siempre piensan lo peor del caso, que va a haber un problema grave a negociar con. Acuérdate, Miguel, que desafortunadamente la actitud de Anita de los gibraltareños en general hacia la política española con Gibraltar es andan con mucha cautela, ¿no? La historia ha dejado muchas huellas negativas en Gibraltar. Se entiende la política, claro que se entiende, la reivindicación siempre está ahí, pero el modo de llevar la política hacia Gibraltar a veces ha sido muy, muy dura. Y entonces, cualquier cambio de estatus o cambio de política hacia Gibraltar, la primera reacción es aquí vamos de nuevo, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Qué va a pasar? ¿Qué problemas nos trae? Y entonces, me alegro que por un lado mucha gente en Gibraltar han visto este principio de acuerdo de un modo positivo. Pero claro, como en ambos lados y en todas actitudes normales, hay gente que no quiere saber nada de esto, quieren quedarse como están o volver a una situación horrible de un Brexit duro. Igual aquí, que habrán algunos en la línea, seguro, que también piensan así, y desafortunadamente en España en general hay esa actitud que se ha perdido una oportunidad, que es el Brexit, para forzar Gibraltar a una situación parecida a la del 69. Y esa política, creo yo, se ha quedado en la historia. Lo que sí hay que mirar es llevar, si tienes una actitud de reivindicación sobre Gibraltar, hay que aplicarlo con la política del futuro, no del pasado, ¿no? Y con respeto a todos los lados que hay involucrados en el tema y negociando, hablando, se entiende la gente y se puede progresar. Tú, además, periodista, productor, eres también, bueno, una persona muy vinculada al ámbito de las relaciones socioculturales transfronterizas. Sí. Eres, bueno, socio de Mar del Sur desde hace mucho tiempo. Mar del Sur, ya sabemos, bueno, es una asociación sociocultural que protagoniza de forma destacada las relaciones sociales y culturales entre Gibraltar y la Línea, bajo la presidencia de nuestra amiga Ana León. Bueno, Mar del Sur siempre vinculada, ¿no?, al estrechamiento de los lazos fraternales entre los ciudadanos de la Línea y de Gibraltar, y a la promoción de buenas relaciones entre España y Gibraltar. Yo he comentado también en alguna ocasión que, bueno, Mar del Sur perdió un poco de protagonismo cuando estuvo abierta la sede del Cervantes en Gibraltar, que por cierto, bueno, hay muchas personas que continúan pidiendo, ¿no?, el que vuelva a abrirse esa sede, ¿no? Sí, por supuesto. Como factor dinamizador de la cultura en Gibraltar y en la zona. Bien, ¿tú cómo crees que puede afectar este nuevo escenario político que se plantea a las relaciones socioculturales e incluso humanas, personales entre Gibraltar y la Línea? Acuérdate que Miguel, que en el 60, y lo repito, no por insistir en el tema, no quiero repetir lo que he dicho ya, pero solo como ejemplo del efecto de la política sobre la cultura y las relaciones personales. El 69 afectó a Gibraltar y la Línea de muchos modos, pero también a la cultura. Aunque en Gibraltar
se seguía se seguía la cultura española lo más que podían. Había teatro, pero vamos, local, pero con obras españoles y música española, lo que se podía, porque artistas no podían entrar ni Gibraltar, pero el castellano sobrevivió los años cerrados, ¿no? Cuando estaba cerrado la verja. Hay mucha gente en España que piensa que los gibraltareños son ingleses, no son nada más que ingleses que viven en Gibraltar. No es así, somos gibraltareños, somos llanitos bilingüe y con afición a la cultura británica, inglesa y española y otras, ¿no? Claro, pero la cultura española se reconoce y se sigue en Gibraltar. La política en la verja afecta de este modo. Cuando hay presión, cuando hay una política dura contra Gibraltar en la verja, eso tiene su efecto en el pensar de que, mira, España nos están pegando de nuevo, yo no quiero saber nada de España, y empiezan a crear un sentimiento anti-español, pero anti-gobierno de España, no anti-español a nivel personal. Siempre habrá, que es normal, ¿no? Amistades y enemigos entre todos, ¿no? Pero eso es lo normal. Pero la política dura contra Gibraltar tiene ese efecto. Y eso borra la afición a la cultura y a las relaciones personales que conlleve a una relación normal. Entonces pienso, si hay un acuerdo, un tratado que deja de vivir a los dos pueblos a nivel normal, con una conexión normal entre los dos pueblos, aumentará las relaciones culturales y personales. Seguro, es que no hay duda. La gran mayoría de los llanitos tienen sangre española, yo la tengo, pero también tengo sangre escocesa, ¿no? Eso son las huellas que dejan la historia. Y Gibraltar, a Gibraltar vinieron poblaciones de toda parte del Mediterráneo y del Reino Unido, pero una gran parte de Gibraltar tiene sangre española y una afición a la cultura y el lenguaje del castellano. Desafortunadamente no lo hablo muy bien, porque simplemente eso es otro punto que hay que tener en cuenta, que el efecto de la política también afectó mucho el uso del castellano y como has comentado sobre el Instituto Cervantes, eso era una tragedia de que se quitara. Se está perdiendo el lenguaje castellano en Gibraltar. Los jóvenes, hombre, mi abuela solo hablaba en castellano, mi madre bilingüe, yo bilingüe, mi hijo habla menos castellano, mi nieta no habla ni una palabra, lo entiende, pero no lo habla. Entonces, y eso está pasando en Gibraltar y es una tragedia a nivel cultural. Y eso lo ha traído desafortunadamente a la política negativa sobre Gibraltar. Bien, y los jóvenes gibraltareños, Steven, ¿tú cómo les ves ante las perspectivas de este acuerdo? No sé si la juventud gibraltareña se ha manifestado al respecto. Yo creo que cuando llega una normalidad, disculpa repetirme, pero cuando llega un escenario, una situación de un tránsito fluido, transfronterizo, una normalidad entre pueblos, ya se van acostumbrando la juventud a una vida nueva, ¿no? Y llega el entendimiento entre pueblos. Acuérdate que los jóvenes de hoy día no vivieron los años de los años 70. Yo lo viví. Y mi generación lo vivió y eso ha dejado marcas, ¿no?, en mucha gente. Y entonces, pero si hablo yo con alguien más joven, no entienden, no saben o no pueden entender cómo es que pasó lo que pasó en el 69,
¿Cómo era eso? ¿Pero de verdad cerraron la verja? ¿De verdad cerraron las cancelas? ¿O es que eran colas de muchas horas? Esa ha sido la respuesta de muchos jóvenes a mi pregunta sobre el tema del 69. No se lo pueden creer. Entonces, estamos hablando de una oportunidad de influenciar una generación joven con una actitud nueva que conlleva una normalidad y llega a una situación nueva vis-a-vis España y Gibraltar. Y ya en el futuro, allá ello, es su vida, ¿no? De los jóvenes. La siguiente generación le toca los efectos de un tratado nuevo. Los jóvenes son usuarios de las nuevas tecnologías digitales, ¿no? Nueva para nosotros, para ellos no son tan nuevas porque ellos han nacido con ellas, ¿no? Son usuarios importantísimos por ejemplo, de las redes sociales. ¿Tú crees que nosotros, los medios de comunicación, tratamos la cuestión de Gibraltar de una forma adecuada o por el contrario piensas que el tratamiento informativo que se dispensa a Gibraltar es demasiado simplista? Yo creo que a dos niveles. Uno es que hoy día los informativos y necesitan muchas noticias. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de información y normalmente y estoy de acuerdo que mira no es posible siempre, pero hay una falta de información de la realidad de que es Gibraltar y la línea. Hay una falta de información histórico y incluso actual, ¿no? Información verídico. Desafortunadamente y además hay reportajes muy bien hechos y con mucha precisión, ¿no? Pero la gran mayoría de reportajes sobre Gibraltar, desafortunadamente, van a lo antiguo y es sacar temas que incluso ni existen ya, ¿no? El tema del contrabando, claro, el tema del centro financiero y entonces se desvía el punto más importante siempre con esta cortina de humo que existe no solamente en la prensa en general, pero en los medios, en las redes sociales, y es un bombardeo continuo de falsedades, de mentiras. Habrán algunas, claro que habrán problemas a nivel de la ley de Gibraltar como en cualquier parte del mundo, pero no es tan exagerado como normalmente a veces la prensa española enseguida van a criticar Gibraltar con mentiras y en vez de hacer reportajes sobre los verdades de la línea de Gibraltar, van por otros caminos y no conduce a un progreso positivo, ¿no? Para nada. Es muy negativo y no ayuda a nadie. Gibraltar es mucho más que ese esquema patético, ¿no? Al que algunos medios de comunicación intentan reducirla y bueno, mucho más tanto en lo económico como en lo cultural y en lo histórico y en lo humano también, ¿no? Sin lugar a dudas. Pasando al tema de la pandemia, Steven, el gobierno confirmó ayer la triste noticia del fallecimiento de un anciano por una neumonía provocada por el coronavirus. ¿Cómo lleváis los gibraltareños la cuarentena que se decretó recientemente? Hombre, en general se está observando muy bien. Es una pena muy grande que cuando empezó todo esto, Gibraltar respondió de una manera magnífica, ¿no? Y se controló muy bien, mucho mejor que en muchos países del mundo. Estábamos muy preparados, se hizo muy bien, ¿no? Quizás por casualidad estábamos preparándonos para el Brexit duro, entonces muchos temas como temas de sanidad y eso muchos planes se pusieron y se aplicaron y
lo llevamos muy bien. Este nuevo brote es horrible. Se ha llevado 11 gibraltareños al COVID y es penoso, es una pena. Pero mira, los servicios de sanidad pública en Gibraltar son muy buenas. Cuenta con la gente que le trabajan de la niña, muchos, y de por aquí del campo de Gibraltar, y están haciendo un trabajo tremendo. Y creo que en general el pueblo está respondiendo. Hombre, hay unas dificultades financieras y sociales que va a traer el COVID a todo el mundo, ¿no? Y Gibraltar no es excepción ninguna, pero yo creo que están respondiendo bien. Bien, pues ojalá que que las vacunas empiecen a hacer efecto lo antes posible, ¿eh? Están al llegar, creo que pasado mañana. Y pasemos pronto esta página web. No sé si quieres añadir alguna otra cosa, Steven. No, lo único que siempre creo repetirme desafortunadamente que es que creo que mira, siempre van a haber entre dos pueblos, siempre van a haber los opiniones positivos y negativos, incluso amistades y no me gusta usar la palabra odio, pero desafortunadamente existe, y eso viene de una historia de 300 años que ha traído el problema de Gibraltar. Pero mira, yo tengo mucha esperanza en una etapa nueva, donde lo más importante es la política del pueblo. La palabra política viene del pueblo, ¿no? Entonces, aunque hay que resguardar la política y los intereses nacionales, eso está seguro y eso es importante, pero también hay que resguardar la política del pueblo y los intereses de las personas y el bienestar de la gente. Hay que aparcar un poco la negatividad y mira, se puede volver a hablar de soberanía, claro que sí, pero de mientras vamos a hablar de prosperidad y normalidad entre pueblos. Muy bien, pues muchas gracias, Steven, muy amable. Ojalá que se cumplan tus mejores. A ver si es verdad. Muchas gracias, buenas tardes. Un abrazo, a seguir bien. Miguel. Hasta luego. Igualmente. Era Steven Cumming hablando sobre Gibraltar, la línea y el Brexit. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su atención y que disfruten ustedes, con permiso de la pandemia, de un feliz fin de semana.